Se comenzará con la implementación de los métodos que dan solución a los requisitos funcionales establecidos en el caso estudio número 1. Así entonces, recordando la estructura de los métodos, se tiene que, para el requisito funcional, calcular el valor del descuento a aplicar al empleado. Esta pudiera ser la implementación. El método tendrá como modificador de acceso la palabra public, es decir, es un método que se puede acceder desde cualquier otra parte del programa. Por ejemplo, una interfaz gráfica que desee mostrar el valor del descuento según los datos ingresados para el empleado. Double. El tipo de dato double indica que el método va a calcular un valor numérico que puede incluir decimales, aunque en realidad no se manejan centavos en la unidad monetaria de nuestro país. Sí es conveniente manejarlo de tipo real, dado que se va a aplicar un porcentaje de retención y los porcentajes son expresados como números reales. El nombre del método se denominará calcular descuento. Observen que el nombre involucra un verbo expresado en infinitivo, la palabra calcular, y a continuación el objeto sobre el cual recae la acción. Se va a calcular un descuento. Por supuesto, al estar dentro de la clase empleado se asume que el descuento es a aplicar al empleado. Un par de paréntesis, dado que este requerimiento funcional no tiene datos de entrada, es decir, va a utilizar los datos que están registrados para el empleado, y una llave que indica que comienza el algoritmo. Este algoritmo es muy sencillo, dado que solo se requiere de una operación aritmética. Así entonces, la operación aritmética es la siguiente. Se toma el valor actual del salario base y se multiplica por el porcentaje de retención. Este porcentaje se va a dividir entre 100. Así entonces, el resultado de esta expresión numérica será entonces el valor a proporcionar para quien requiera utilizar este método. De ahí precisamente que se utiliza la palabra reservada return, que significa devolver, proporcionar o técnicamente retornar. Y se retorna el resultado de esta operación. Esta operación involucra tres operandos, dos atributos, salario base, porcentaje de retención y un valor numérico, 100. Esto significa que entonces hay dos operaciones, un producto y una división. En este caso, las operaciones de multiplicación y división tienen la misma propiedad al momento de ser ejecutadas. Por tanto, se ejecuta primero el producto y luego la división, es decir, de izquierda a derecha, en ese orden se van ejecutando los operadores. Como esta es la única instrucción que se requiere para dar respuesta al requerimiento funcional, el algoritmo termina acá y por tanto se va a colocar una llave que indica el fin del procedimiento. Hay que tener en cuenta que la palabra reservada return debe ser la última a ejecutar dentro de un procedimiento. Se va a repetir este procedimiento con otro de los requisitos funcionales. Ahora, para el requisito funcional, calcular el valor del salario por pagar al empleado, se tiene lo siguiente. Primero, el método será public, nuevamente para poder solicitar su ejecución desde cualquier parte del programa, por ejemplo la interfaz gráfica. El tipo de dato double para indicar que el valor a retornar es un número real, es decir, el método calcula un resultado numérico que puede incluir decimales y este valor se proporciona a quien haga uso de este método. Y el nombre del método, calcular, salario, pagar. El verbo calcular y el objeto sobre el cual recae la acción, que es salario por pagar. Sin embargo, la preposición por va a ser omitida en este caso para que el nombre no quede tan extenso. Como hay tres palabras simples, a partir de la segunda palabra, cada palabra simple comienza con letra mayúscula. Entonces, la S de salario y la P de pagar así lo expresan. Un par de paréntesis, esto para indicar que se trata de un método y lo diferencia por supuesto de un atributo, pero no tiene parámetros por el hecho de que es un requisito funcional que no tiene entradas. Es decir, con la información que está guardada en los atributos es suficiente para calcular el resultado. Una llave que abre para indicar que comienza el algoritmo
y a continuación se expresa la operación que permite calcular el salario por pagar. El valor del salario por pagar se va a calcular restando del salario base el descuento. Así entonces, se tiene que el salario base menos la misma operación que se expresó hace un momento para calcular el valor del descuento será la expresión numérica que nos permite obtener el salario por pagar. El resultado de esta expresión será el valor a retornar. Por tanto, en el momento en que se retorna el resultado, el procedimiento finaliza y por ello se coloca esta llave en este sentido. Observen que en esta expresión se tiene 4 operandos. 3 de ellos corresponden a 2 atributos y un último valor que es numérico constante. Ahora, esto implica que haya 3 operadores, la resta, el producto y la división. Así entonces, los operadores multiplicativos se ejecutan por encima de los aditivos, es decir, el producto y la división tienen prioridad de ejecución sobre la resta. Por tanto, primero se van a ejecutar estos dos multiplicativos y por último la resta. Entre los dos multiplicativos primero se ejecuta el producto por estar a la izquierda y luego se divide entre 100. El resultado de este producto y posterior división se resta de salario base, es decir, la última operación que se ejecuta es la resta. Esta expresión permite entonces obtener el salario por pagar. Sin embargo, si se analiza esta última parte, es decir, la que está después del símbolo menos o del operador de resta, corresponde a la misma operación de calcular el valor del descuento. Por tanto, este método puede expresarse también de la siguiente forma. Entonces, con el mismo encabezado para el método, al salario base se le va a restar el método calcular descuento. Cuando dentro de una operación o una expresión numérica se coloca el nombre de un método, ello significa que se ejecuta el método y el valor que retorna se reemplaza por su llamado. Dicho de otra manera, el salario base menos el valor retornado del método calcular descuento. Así entonces, finalizada la expresión, se coloca la llave que cierra, dado que aquí ya se calcula y se proporciona o retorna el resultado requerido.